Omar al-Rashid colocó las piezas de ajedrez y habló en árabe, con un tono cargado de condescendencia. A Anna Morrison se le encogió el corazón. No entendía ni una palabra. Su empresa necesitaba desesperadamente sus miles de millones, pero ella estaba suspendiendo su examen. El multimillonario sonrió con sorna, disfrutando claramente de su incomodidad. Típico estadounidense, murmuró en un inglés con acento, esperando que el mundo hablara su idioma. El rostro de Anna ardía de humillación. De repente, una vocecita clara resonó en un árabe perfecto. «Jugaré con usted, señor». Todos se giraron. Allí estaba Emily, la hija de 6 años de Michael, el conserje que limpiaba la habitación. La sala quedó en completo silencio. Anna Morrison estaba ahogada en deudas. $3 millones. Esa cifra la perseguía cada minuto, la seguía en sueños inquietos. Secure Vault, el trabajo de su vida, tenía exactamente 28 días antes de la bancarrota. Desarrolló una tecnología de cifrado revolucionaria que podía proteger los datos de formas nunca antes vistas en el mercado. Pero la innovación sin financiación era solo un pasatiempo caro. La sala de conferencias parecía un tribunal, donde era a la vez acusada y fiscal, luchando por la supervivencia de su empresa. 12 empleados aún creían en su visión. Aunque había perdido 2 nóminas, codificaban durante las noches alimentados por pizza y esperanza, negándose a abandonar el barco incluso cuando el agua inundaba el casco. Su director financiero había renunciado el mes pasado. Dijo que era una ilusión seguir luchando. Quizás tenía razón. Pero Anna no podía parar. Esta tecnología podría salvar millones de ciberataques, proteger hospitales del ransomware, resguardar los datos de niños de depredadores. Importaba. Solo necesitaba que alguien más lo viera. Su preparación para Omar al-Rashid había sido obsesiva. Había leído cada entrevista, estudiado cada patrón de inversión, analizado su filosofía empresarial. Tenía una fortuna de 47.000 millones, generada a partir de inversiones petroleras saudíes que había diversificado brillantemente en sectores tecnológicos. Pero Omar no se limitaba a firmar cheques. Jugaba con socios potenciales, los ponía a prueba de formas poco convencionales. Un director ejecutivo tuvo que resolver un cubo de Rubik mientras presentaba su proyecto. Otro tenía que cocinar una tortilla perfecta. Las pruebas parecían aleatorias, pero Omar afirmaba que revelaban carácter bajo presión. Anna lo había practicado todo: proyecciones financieras, demostraciones técnicas, análisis de mercado. Incluso había aprendido saludos árabes básicos, pensando que eso demostraría respeto por su cultura. Pero cuando él habló en un árabe rápido y fluido, señalando el tablero de ajedrez, su mente se quedó en blanco. Las palabras que había memorizado se disolvieron. Vio a su compañía, muriendo en sus ojos divertidos. Michael Chen vivía en las sombras por decisión propia. Una vez, su nombre apareció en Chess Weekly, International Gaming Magazine e incluso en el New York Times. El Gambito Chen, lo llamaban su movimiento estrella. A los 15 años, venció a 3 grandes maestros en un solo torneo. Los patrocinadores se alinearon. Harvard le ofreció una beca completa. Entonces Sara enfermó. A la leucemia no le importaban las clasificaciones de ajedrez. Él perdió una partida de campeonato por $50,000 en negro, suficiente para un tratamiento experimental. Eso les dio 3 años más juntos. 3 años de verla desvanecerse mientras Emily crecía. Sara murió cuando Emily tenía 2 años, llevándose consigo su carrera ajedrecística. El escándalo del duelo por el trono destruyó su reputación. Los patrocinadores desaparecieron. El mundo del ajedrez no perdonaba a los tramposos, sin importar el motivo. Ahora él fregaba, vaciaba la basura, cambiaba las toallas de papel. Secure Vault pagaba $15 por hora más prestaciones. Suficiente para un apartamento pequeño, los útiles escolares de Emily, comida que no fuera ramen. Era un apartamento pequeño.
Trabajaba de noche para poder acompañar a Emily a la escuela, ayudarla con los deberes, enseñarle ajedrez en su tablero de venta de garaje. Nadie en Secure Vault conocía su pasado. Era solo Mike, el conserje confiable que nunca faltaba a sus turnos. Había visto a Anna Morrison volcar su alma en esta empresa. Le recordaba a él mismo de joven, brillante, apasionado, ingenuo sobre lo cruel que podía ser el mundo de los negocios. La había visto durmiendo en su escritorio, viviendo a base de bebidas energéticas y determinación. Una parte de él quería decirle que el talento no bastaba, que el juego estaba amañado en contra de gente como ellos. Pero la esperanza, incluso la falsa esperanza, a veces era lo único que impulsaba a la gente a seguir adelante. Emily Chen entendía cosas que otros niños de 6 años no entendían. Sabía que papá estaba triste, incluso cuando sonreía. Sabía que eran diferentes de las familias con autos nuevos y fotos de vacaciones. Sabía que las piezas de ajedrez tenían nombres que papá susurraba como oraciones. El sacrificio de Sarah. La defensa de Emily. El final que nunca llegó. Pero también sabía que papá la amaba más que al ajedrez, más que a los trofeos que había escondido en el armario, más que a la vida que había perdido. Los idiomas le llegaban como regalos. La señora Fátima, la vecina, le enseñaba árabe mientras papá trabajaba. El tendero libanés practicaba con ella. Las abuelas chinas en el parque le corregían la pronunciación del mandarín. El español de la televisión, el francés de los libros de la biblioteca. Patrones y sonidos acumulándose en su mente como tesoros. La escuela era fácil, incluso aburrida. Los maestros decían que tenía talento, que necesitaba programas avanzados. Papá sonreía con tristeza. Y decía, tal vez el año que viene. Emily no la presionaba. Entendía el dinero aunque los adultos pensaran que no. Veía cómo papá contaba el cambio en los supermercados. Cómo le arreglaba los zapatos con pegamento en lugar de comprar unos nuevos. Así que aprendió todo lo que pudo gratis. Idiomas de los vecinos, ajedrez de papá, matemáticas de los libros de la biblioteca. Cuando papá la llevó al trabajo ese día porque la escuela estaba cerrada por las reuniones de profesores, Emily prometió guardar silencio en la sala de descanso. Pero las voces la atrajeron hacia la sala de conferencias, especialmente el dialecto árabe egipcio, específicamente el de El Cairo. También reconoció la voz de la señorita Anna, tensa por el pánico. Emily no pudo evitarlo. Los idiomas estaban destinados a ser puentes, decía papá siempre. Tal vez ella podría construir uno. Omar al-Rashid había construido su imperio leyendo a la gente. Microexpresiones, patrones de voz, lenguaje corporal, todos los datos del comportamiento humano. El examen de ajedrez no se trataba del juego en sí, sino de la respuesta a desafíos inesperados. Anna Morrison había fracasado estrepitosamente. No porque no supiera árabe o ajedrez, sino porque se había paralizado en lugar de adaptarse. Estaba a punto de despedirla. Otra emprendedora idealista sin la fortaleza para sobrevivir. Cuando la voz de la niña interrumpió su juicio. Árabe perfecto. No era un árabe de manual, ni formal, sino un árabe callejero, con inflexiones cairotas, que no había oído desde la infancia. La hija de un conserje, ofreciéndose sin miedo a jugar al ajedrez con un multimillonario. El contraste era tan marcado, tan inesperado, que destrozó sus suposiciones. Hablas de maravilla, pequeño, dijo Omar en árabe, genuinamente curioso. ¿Quién te enseñó? Emily se subió a la silla frente a él, con los pies colgando. Todo el mundo me enseña, respondió en árabe. La señora Fátima dice que los idiomas son puertas. Cuantas más puertas abras, a más habitaciones podrás entrar. Cambió al inglés. Mirando a Anna. No se preocupe, señorita Anna. La está poniendo a prueba, pero no como piensa. La observación fue inquietantemente precisa. Omar estudió a la niña con más atención. La inteligencia brillaba en esos ojos oscuros, de esos que ven a través de las apariencias. ¿Y qué sabes tú de exámenes?,
preguntó. Papá dice que la vida está llena de pruebas, respondió Emily, ordenando las piezas de ajedrez. Pero la verdadera prueba no es ganar. Así es como juegas cuando vas perdiendo. Michael quería desaparecer por el suelo. Emily los había descubierto, les había revelado su existencia a gente importante. En su experiencia, ser notado por los poderosos solo le traía dolor. Pero Emily ya estaba preparando el tablero con una eficiencia practicada, parloteando en árabe sobre filosofía del ajedrez. Papá fue famoso una vez, le dijo a Omar con naturalidad. Pero él dice que ser famoso no es tan importante como ser bueno. Por eso me enseña a jugar bien, no solo a ganar. La mirada de Omar se agudizó, mirando a Michael con renovado interés. ¿Juegas? Michael sentía la garganta como papel de lija. Un poco. Emily rió, el sonido brillante como campanas. Papá está siendo modesto. Tiene trofeos escondidos en nuestro armario. Un montón. Anna observó cómo se desarrollaba esta escena surrealista, olvidando su presentación cuidadosamente preparada. Un multimillonario y un niño de 6 años preparando el ajedrez mientras discutían sobre filosofía. Un conserje que podría ser un excampeón. Su último encuentro casual se había salido completamente del guión, pero algo en él se sentía más real que cualquier presentación en una sala de juntas que hubiera dado. Señor Al-Rashid, se aventuró a decir, encontrando su voz. Puedo explicar la propuesta de valor de mi empresa mientras juega. Omar agitó la mano. Las propuestas de valor son palabras, señorita Morrison. Veamos qué verdades emergen de esta partida. Movió su peón hacia adelante. Emily respondió al instante con su caballo, una apertura agresiva que lo hizo levantar las cejas. Interesante. ¿Tu padre te enseñó la apertura reti? Papá dice que las aperturas convencionales son predecibles, respondió Emily. Es mejor hacer tu propio camino que seguir el de otro. La partida progresó con sorprendente intensidad. Emily jugó con una mezcla de técnicas ortodoxas, un experto e improvisación creativa que mantuvo a Omar enganchado. Mientras tanto, Anna se encontró explicando la tecnología de Secure Vault sin su guión preparado, hablando con pasión en lugar de con viñetas memorizadas. Habló de la enfermera que le había agradecido por proteger los historiales de sus pacientes, del pequeño empresario que había evitado el desastre del ransomware, de la visión de democratizar la seguridad para que todos estuvieran protegidos, no solo quienes podían permitirse soluciones premium. Michael se quedó paralizado junto a su carrito, viendo a su hija jugar al ajedrez con un multimillonario mientras su pasado secreto se desvelaba con cada movimiento. El estilo de Emily estaba inequívocamente influenciado por su enseñanza, las variantes del gambito Chen, la presión psicológica, la capacidad de prever 7 movimientos por delante. Cualquiera que supiera ajedrez lo reconocería. Tu padre, le dijo Omar a Emily mientras contemplaba su siguiente movimiento, debe ser bastante hábil para enseñarte estrategias tan sofisticadas. Emily sonrió de orgullo. Papá es el mejor maestro del mundo. Dice que el ajedrez es como la vida. Cada pieza tiene valor, incluso los peones. Y a veces sacrificar algo importante es la única forma de proteger lo que más importa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Las manos de Michael agarraron el mango de la fregona hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Esa filosofía le había costado todo una vez. Señorita Morrison, dijo Omar, sin apartar la mirada del pizarrón, hábleme de su equipo. Anna intuyó que era importante. 12 personas que creen en esta tecnología lo suficiente como para trabajar sin sueldo. Podrían ganar 3 veces su salario en Google o Microsoft, pero se quedan porque creen que estamos construyendo algo importante. ¿Y su conserje? Preguntó Omar con indiferencia. ¿Forma parte de este equipo de creyentes? Anna miró a Michael, viéndolo de verdad por primera vez. No solo al hombre tranquilo que vaciaba cubos de basura, sino a alguien que había criado a este niño extraordinario, que claramente tenía unas profundidades que ella jamás imaginó. Todos en Secure Vault importamos, dijo con cautela.
Somos tan fuertes como papá arregló la computadora de la señorita Anna la semana pasada, interrumpió Emily alegremente. Estaba llorando porque el código no funcionaba, y papá lo miró y le mostró donde estaba roto el bucle recursivo. Anna se quedó boquiabierta. Ese fallo la había molestado durante días. Había asumido que uno de sus desarrolladores lo había corregido. ¿Entiendes de código?, le preguntó a Michael. Se encogió de hombros, incómodo. Los patrones son patrones, ya sean movimientos de ajedrez o algoritmos. Omar capturó el alfil de Emily. Pero ella no se inmutó. En cambio, movió su torre a su posición, con una confianza indescriptible para su edad. Jaque, anunció con calma. Omar estudió el tablero, dándose cuenta de que había caído en una trampa. La niña de 6 años había sacrificado su alfil para crear una apertura. Igual que su padre, al parecer, había sacrificado su carrera por algo más importante. Has criado a una hija extraordinaria, le dijo a Michael en un tono que sugería que sabía más de lo que decía. Ella lo es todo, respondió Michael simplemente. Sin más detalles. Sin justificación. Solo la verdad. Omar movió su rey fuera del jaque. Pero Emily ya llevaba 3 movimientos de ventaja. Su reina barrió el tablero, en una jugada que habría enorgullecido a los grandes maestros. Jaque mate en 4 movimientos, anunció. Luego añadió amablemente. A menos que quieras sacrificar tu reina. Pero papá dice que eso solo vale la pena si estás protegiendo algo más importante. La sala se quedó en silencio. Un niño de 6 años acababa de derrotar a un multimillonario al ajedrez, mientras impartía una filosofía que llegaba al corazón de cada sacrificio en la sala. El sacrificio de Anna por su empresa. El sacrificio de Michael por su hija. Incluso los sacrificios de Omar, fueran los que fueran. Lo admito, dijo Omar formalmente, inclinando su rey. Miró a Anna con nuevos ojos. Su empresa tiene algo excepcional, señorita Morrison. No solo tecnología, sino gente dispuesta a sacrificarse por algo más grande que ellos mismos. Sacó su teléfono. Invertiré 15 millones. 20% del capital. Y quiero al señor Chen oficialmente en su consejo asesor estratégico. Michael empezó a protestar. Pero Omar levantó la mano. Un hombre que entiende patrones, que puede corregir códigos y enseñar ajedrez a nivel de gran maestro, que eligió el amor por encima de la gloria, ese es exactamente el tipo de asesor que una empresa necesita. El alivio de Anna fue tan abrumador que pensó que se iba a desmayar. Pero entonces las implicaciones la golpearon. Michael, ¿fuiste un gran maestro?, respondió Emily por él. Papá estaba en los periódicos. Pero entonces mamá enfermó y él dejó de jugar al famoso ajedrez para cuidarnos. Dice que el amor es más importante que los juegos. La verdad flotaba en el aire como una confesión. Michael Chen, el conserje, también era Michael Chen, un antiguo prodigio del ajedrez que había perdido un campeonato y había desaparecido del ajedrez competitivo. El escándalo había sido enorme. Una estrella en ascenso atrapada aceptando dinero para perder. Nadie sabía de la esposa moribunda. Las facturas médicas. El padre desesperado intentando ganar más tiempo con la mujer que amaba. La táctica Chen. Omar dijo en voz baja. Ahora lo recuerdo. Venciste a Kasparov. En una partida de exhibición. Luego desapareciste después de ese escándalo. El rostro de Michael era pétreo. Esa fue otra vida. Una vida que sacrificaste por amor, observó Omar. Con razón tu hija entiende también el sacrificio. Se puso de pie, extendiendo la mano a Emily para un apretón formal. Jovencita, me has enseñado más sobre negocios en 20 minutos que la mayoría de los MBA en 2 años. Emily le estrechó la mano solemnemente. ¿Volverás a visitarnos? ¿En? Papá no tiene con quien jugar al ajedrez de verdad. Estoy bien, pero a veces finge perder para hacerme feliz. La inocente revelación hizo que Michael cerrara los ojos, avergonzado. Emily,
El señor Al-Rashid está muy ocupado. Vendré todas las semanas. Omar interrumpió. Con una condición. Tu hija continúa sus estudios de idiomas y tú regresas al ajedrez competitivo. El circuito necesita jugadores que entiendan lo que realmente importa. Las semanas transcurrieron en un torbellino de contratos, desarrollo y crecimiento. La inversión de Omar salvó a Secure Vault. Pero lo más importante, sacó a Michael de las sombras. Anna insistió en que se uniera al equipo directivo, no como conserje, sino como asesor estratégico. Su capacidad para detectar patrones, ya sea en código o en modelos de negocio, resultó invaluable. Emily se convirtió en la mascota no oficial de Secure Vault, practicando idiomas con los clientes internacionales que la visitaban. Cautivaba a los inversores con sus partidas de ajedrez y una sabiduría que superaba su edad. La sala de descanso se transformó en su espacio de estudio después de clase, donde los desarrolladores le enseñaban a programar, mientras ella les enseñaba frases en árabe. Anna se sintió atraída por esta familia poco convencional. Se quedaba hasta tarde, no solo por trabajo, sino también para las cenas que Michael empezó a preparar en la cocina de la oficina. Comidas sencillas que la hacían sentir como en casa. Emily charlaba sobre la escuela, mientras Michael y Anna discutían estrategia, tanto de negocios como de ajedrez. Los límites entre lo profesional y lo personal comenzaron a difuminarse. ¿Te gusta?, anunció Emily una noche mientras Anna le enseñaba conceptos básicos de cifrado. Señorita Anna, te iluminas cuando estás cerca, dijo Emily con naturalidad, y te mira como si no fueras invisible. Eso es importante. Has sido invisible demasiado tiempo, papá. La cara de Michael se sonrojó. Emily, eso no es apropiado. ¿Por qué?, la desafió Emily. Me enseñaste a ver patrones. El patrón es obvio. Ambos trabajan hasta tarde, para estar cerca el uno del otro. Sonríes más. Ella sonríe más. Incluso el señor Omar lo notó. Dijo que bailan uno alrededor del otro como piezas de ajedrez con miedo de cruzar el tablero. Anna lo escuchó desde la puerta, con el corazón acelerado. Intentó ignorar sus crecientes sentimientos por Michael, diciéndose a sí misma que era solo admiración por su inteligencia, respeto por su sacrificio. Pero Emily tenía razón, patrones, no mentía. Tal vez, dijo Anna, entrando en la habitación, algunas piezas de ajedrez necesitan estímulo para hacer su movimiento. Miró directamente a Michael. ¿Te gustaría cenar? Solo nosotros dos. Sin hablar de código, ajedrez ni nada relacionado con el trabajo. La sorpresa de Michael se transformó en algo más suave, más cálido. No he salido con nadie desde Sara, admitió. Puede que sea terrible en eso. Papá, eres terrible mintiendo, no en citas. Corrigió Emily. Di que sí. La señorita Anna te hace feliz. Su primera cita fue intencionadamente simple. Café, en una pequeña cafetería donde nadie hablaba de valoraciones ni algoritmos. Michael le contó cómo le había enseñado a Emily a jugar al ajedrez con piezas hechas de chapas de botella cuando no podían permitirse un juego adecuado. Anna compartió su miedo de que el éxito la cambiara, las convirtiera en las frías ejecutivas que siempre había despreciado. Descubrieron gustos compartidos por las oscuras novelas de ciencia ficción y las terribles películas de Kung Fu. Debería decírtelo, dijo Michael mientras regresaban. El escándalo fue real. Cobré dinero para perder ese partido. Emily no sabe toda la verdad. Anna se detuvo. Dímelo. Y él lo hizo. Anna. Anna. Yo Anna. Anna. Cada doloroso detalle. El diagnóstico de Sara. La experiencia. Un tratamiento experimental no cubierto por el seguro, la desesperada decisión de aceptar $50,000 para perder una partida que podría haber ganado a ciegas, la investigación de la Federación de Ajedrez, la prohibición de por vida, los patrocinadores que lo abandonaron de la noche a la mañana. Cambiaste tus sueños. Por amor, dijo Anna en voz baja. Lo haría de nuevo, respondió Michael sin dudarlo.
Pero la gente no perdona ese tipo de traición en los deportes de competición. Anna le tomó la mano. La gente que importa sí. Su relación se desarrolló lenta y cuidadosamente. Con Emily como animadora entusiasta, se nombró a sí misma como su traductora, no de idiomas, sino de emociones que ninguno de los dos era bueno expresando. Papá piensa que eres brillante. Se lo diría a Anna. La señorita Anna dice que eres la persona más inteligente que conoce. Le informaría a Michael. Ambos están siendo tontos. Bésense de una vez. Todo cambió esa mañana. Reuters publicó el artículo. Ajedrez. Escándalo. Revisado. Gran maestro caído en desgracia ahora asesora a una startup tecnológica. Alguien había filtrado la participación de Michael en Secure Vault, presentándolo como si Anna hubiera contratado a un conocido tramposo, alguien que había aceptado sobornos. El artículo cuestionaba su juicio, sugería que estaba lo suficientemente desesperada como para asociarse con cualquiera que pudiera ayudarla. Al mediodía, 3 clientes potenciales habían cancelado reuniones. Omar llamó en menos de una hora. Alguien está intentando sabotearte, dijo sin rodeos. Esto no es casualidad. El momento, el giro, está calculado. ¿Quién se beneficia si Secure Vault fracasa? Anna lo supo de inmediato. David Martínez. Su antiguo cofundador que se había marchado para fundar una empresa competidora. Había intentado robarle a sus desarrolladores. Robarle sus clientes. Ahora intentaba destruir su reputación. La oficina parecía una funeraria. Los desarrolladores leyeron el artículo en silencio, sin saber cómo reaccionar. Emily llegó después de la escuela y encontró a su padre guardando su escritorio. Si me voy ahora, el daño podría contenerse, le dijo Michael a Anna. Este es mi pasado, no el tuyo. El rostro de Emily se arrugó. Papá, no puedes volver a huir. Me enseñaste que los peones que llegan al otro lado se convierten en reinas. Pero tienen que seguir avanzando, no retrocediendo. Anna cerró de golpe su portátil. Nadie se va. Vamos a luchar contra esto. Juntos. Miró a su equipo. Cualquiera que quiera irse porque nuestro asesor estratégico tomó una decisión desesperada para salvar a su esposa moribunda. Ahí está la puerta. Nadie se movió. Un desarrollador, joven y serio, levantó la mano. Mi madre vendió nuestra casa para pagar el tratamiento contra el cáncer de mi hermano. La desesperación lleva a la gente a hacer cosas que nunca imaginaron. Si Michael no hubiera perdido esa partida, Emily no existiría. Me parece la decisión correcta. Omar llegó esa noche con un reportero del Wall Street Journal. Vamos a contar la verdadera historia, anunció. No el escándalo, sino el sacrificio. El prodigio del ajedrez que eligió el amor sobre la gloria. El director ejecutivo lo suficientemente valiente como para ver más allá de la reputación y reconocer la brillantez. La niña de 6 años que habla 7 idiomas porque su padre lo invirtió todo en su educación en lugar de en su regreso. Michael se resistió. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha cuando alguien intentó destruir mi inversión, respondió Omar. Además, Emily me pidió ayuda. En árabe, mandarín e inglés. Solo para asegurarse de que entendía. La entrevista fue brutal. La reportera, Catherine Walls, no se anduvo con rodeos. Interrogó a Michael sobre el amaño de partidos. A Anna sobre su juicio. Incluso cuestionó si Emily estaba siendo explotada por compasión. Entonces Emily habló. Mi papá no hizo trampa. Hizo un intercambio. Un campeonato por 3 años más con mamá. Eso no es trampa. Eso es amor. Y la señorita Anna no lo contrató porque sintiera lástima por nosotros. Lo contrató porque es brillante. Ve patrones que nadie más ve. Por eso el algoritmo de Secure Vault funciona mejor ahora. Por eso el señor Omar sigue viniendo a jugar al ajedrez con él. Por eso todos los que de verdad conocen a papá lo respetan. Catherine Walls estudió al niño de 6 años que acababa de presentar una defensa que daría envidia a los abogados.
¿Entiendes por qué algunos piensan que lo que hizo tu padre estuvo mal? Emily asintió. Pero creen que el juego importa más que quienes lo juegan. Papá me enseñó lo contrario. Las personas siempre importan más. El artículo que publicó Catherine Walls lo cambió todo. El gambito del gran maestro. El sacrificio definitivo de un prodigio del ajedrez se hizo viral en cuestión de horas. Había investigado a fondo y encontrado enfermeras que recordaban a Michael durmiendo en sillas de hospital. Ajedrecistas que se preguntaban por qué tanto talento se había esfumado de la noche a la mañana. Incluso el médico que confirmó el tratamiento experimental le había dado a Sara 3 preciosos años más. La opinión pública cambió. Número. Amor sobre gloria. Tendencia. Las federaciones de ajedrez de todo el mundo debatieron si las suspensiones de por vida deberían tener excepciones para circunstancias extraordinarias. SecureVault recibió más publicidad de la que cualquier startup podía permitirse. Todo positivo. Pero en la oficina, se desarrolló un drama más silencioso. Anna descubrió que David Martínez había infiltrado a alguien en su empresa, proporcionándole información. El topo era Marcus, uno de sus desarrolladores originales. Alguien en quien confiaba plenamente. La traición la hirió profundamente. A Marcus le habían ofrecido el puesto de director de tecnología en la empresa de David. El doble de salario. Opciones sobre acciones. Había estado documentando su código, preparándose para replicarlo. Yo también tengo familia, dijo Marcus al ser confrontado. Necesito seguridad. No solo sueños y promesas. Anna quiso gritar. Enfurecerse por la injusticia. Pero Michael habló primero. Entiendo la desesperación, dijo en voz baja. Pero hay una diferencia entre sacrificio y traición. Sacrifiqué mi reputación por alguien a quien amaba. Estás traicionando a quienes confiaron en ti por dinero. No es lo mismo. Marcus se fue ese día, llevándose solo sus pertenencias. El equipo trabajó sin descanso para cambiar cada código de acceso, cada contraseña, cada protocolo de seguridad que pudiera haber comprometido. Emily les llevó café y bocadillos. Practicaba su francés con los estresados desarrolladores. El coraje no es la ausencia de miedo, les dijo en un francés con un acento perfecto. Es seguir adelante a pesar del miedo. La crisis, de hecho, fortaleció al equipo. Los que se quedaron estaban totalmente comprometidos. Entendían que luchaban no solo por una empresa, sino por un principio. Esa lealtad importaba. Ese sacrificio por las razones correctas era noble. Que a veces el desvalido gana, no por fuerza, sino por negarse a rendirse. Omar aumentó su inversión. La integridad bajo presión es rara, le dijo a Anna. Tu equipo ha demostrado que la tiene. También hizo que sus abogados enviaran a David Martínez una carta de cese y desistimiento que dejaba claro que cualquier intento de robar la tecnología de SecureVault resultaría en una acción legal que lo destruiría. David se retractó. Su empresa finalmente quebró cuando los inversores descubrieron sus tácticas. Pero la verdadera victoria llegó cuando la Federación Internacional de Ajedrez contactó a Michael. Estaban revisando su suspensión de por vida a la luz de nueva información sobre la enfermedad de Sara. Varios grandes maestros, incluidos algunos a los que había derrotado, habían solicitado su reincorporación. Ya no lo necesito, le dijo Michael a Anna esa noche. Esa vida, esa necesidad de demostrar mi valía a través del tiempo. Ajedrez. Murió con Sara. Ahora tengo otras prioridades. Pero a Emily le encantaría verte competir, señaló Anna. Está muy orgullosa de ti. Michael sonrió. Está orgullosa de mí como su padre, no como campeón de ajedrez. Eso importa más. Aún así, cuando la Federación levantó oficialmente su prohibición y lo invitó a una partida ceremonial, aceptó. No por gloria ni redención, sino porque Emily merecía ver a su padre reconocido por quien realmente era. La partida era contra un campeón mundial vigente, una exhibición benéfica. Emily y Anna se sentaron en primera fila,
y Emily susurraba comentarios en 3 idiomas a los confundidos espectadores que las rodeaban. Michael jugó brillantemente, no para ganar, sino para crear belleza en el tablero. Cada movimiento era poesía, la estrategia elevada a arte. Cuando logró tablas contra el campeón, la multitud estalló en llanto. Emily subió corriendo al escenario, abrazando a su padre mientras las cámaras disparaban. «Estoy orgullosa de ti, papá», dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «No porque seas bueno en ajedrez, sino porque eres bueno en el amor». La frase se hizo famosa, impresa en tableros de ajedrez y carteles motivacionales. Pero para Michael, fue simplemente su hija entendiendo lo que realmente importaba. Secure Bolt salió a bolsa 18 meses después. Anna tocó la campana de apertura en la bolsa de Nueva York con Michael y Emily a su lado. La empresa estaba valorada en $200 millones. Todos los empleados que sobrevivieron a la crisis se convirtieron en millonarios en teoría. Pero la verdadera celebración tuvo lugar esa noche en su oficina, la misma sala donde Emily había retado a Omar a jugar al ajedrez por primera vez. El equipo se reunió para brindar con champán y jugo, no por su éxito financiero, sino por la supervivencia de su familia. «Nada de esto habría sucedido sin Emily», dijo Anna, alzando su copa. Una niña de 6 años que nos recordó que los puentes se construyen con comprensión, no solo con palabras. Emily, ahora de 8 años y aún más precoz, se subió a una silla para responder. Nada de esto habría sucedido si los adultos recordaran lo que los niños saben. Ser amable es más importante que tener la razón, que ayudar es más importante que ganar y que las familias no son solo cuestión de sangre. Se trata de elegir permanecer unidos cuando todo se derrumba. Omar, que había volado para la celebración, se secó las lágrimas. En 40 años de actividad, nunca había visto algo así. Una empresa construida sobre el sacrificio, puesta a prueba por la traición y fortalecida por el amor. Han redefinido el concepto de éxito. Miró a Emily. «Jovencita, cuando tengas la edad suficiente, tengo una oferta vigente. Ven a trabajar para mí. Cualquiera que pueda ver la verdad con tanta claridad es alguien que quiero de mi lado». Emily sonrió. «Solo si papá y Anna pueden venir también. Ahora somos un paquete». La sala rió, pero la verdad resonó. Eran un paquete, el director ejecutivo que lo arriesgó todo por un sueño. El gran maestro, que eligió el amor por encima de la gloria, y el niño que construyó puentes entre mundos. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a casa, Anna encontró a Michael en la sala de conferencias donde todo comenzó. Le estaba enseñando a Emily una nueva apertura de ajedrez en el mismo tablero donde ella había derrotado a Omar. «Cásate conmigo», dijo Anna de repente. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas demasiado. Tanto Michael como Emily levantaron la vista sorprendidos. «Sé que solo llevamos un año saliendo. Pero no puedo imaginar Secure Bolt sin ti. No puedo imaginar mi vida sin ninguno de los dos. Ya somos una familia en todos los sentidos. Hagámoslo oficial». Michael se levantó lentamente, cruzando hacia donde estaba Anna. «No he sido el esposo de nadie desde Sara. No estoy seguro de recordar cómo». «¿Recuerdas cómo amar?», dijo Anna. «Eso es todo lo que importa». Emily saltó de uno a otro. «Di que sí, papá. De todos modos, ya la llamo mamá mentalmente». Michael rió, abrazándolos a ambos. «¿Cómo podría decirles que no a mis dos reinas?». Se casaron 6 meses después en la oficina de la Bóveda Segura, rodeados de su familia encontrada de desarrolladores, inversores y amigos improbables. Emily hizo de niña de las flores y traductora, cambiando de idioma mientras los invitados internacionales ofrecían felicitaciones. Omar dio un brindis que hizo llorar a todos, hablando de cómo 3 personas rotas se habían recuperado al elegirse mutuamente. «En ajedrez», dijo, «el final es cuando se demuestra la verdadera maestría. Cuando las piezas son pocas y cada movimiento importa absolutamente». Anna,
Michael y Emily nos han demostrado que en el final de la vida, cuando todo parece perdido, el amor no es solo la mejor estrategia, es la única que realmente gana. El pastel de bodas estaba coronado con piezas de ajedrez. Un rey, una reina y un peón que Emily había pintado, como si las personas pudieran llegar a ser más de lo que eran al principio. David Martínez asistió a la boda. Había sido idea de Anna, un gesto de perdón al que Michael se resistió inicialmente. Pero David llegó humillado, su propia empresa fracasó, su reputación destruida por sus propias tácticas. Me equivoqué, les dijo simplemente. Pensé que los negocios eran una guerra. Has demostrado que puede ser algo más, algo mejor. Anna le ofreció un puesto en SecureVault, no como director de tecnología, sino como desarrollador junior. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo. Michael me enseñó eso, pero las segundas oportunidades requieren un cambio genuino. ¿Estás listo para eso? David aceptó, ascendiendo poco a poco, ganándose la confianza con hechos, no con palabras. Se convirtió en uno de sus empleados más dedicados, a menudo quedándose hasta tarde para asesorar a los desarrolladores más jóvenes, compartiendo su fracaso como una advertencia. Pasaron 3 años. SecureVault se convirtió en el estándar de la industria para la tecnología de cifrado. Abrieron oficinas por todo el mundo, pero el corazón permaneció en aquel edificio original donde un conserje fregaba suelos y una niña traducía árabe. Emily, que ahora tenía 11 años, hablaba 12 idiomas con fluidez y había empezado a competir en torneos de ajedrez. No por la gloria, sino por la alegría del juego. A menudo citaba a su padre: ganar es temporal, pero tu forma de jugar resuena para siempre. Michael regresó al ajedrez de competición de forma selectiva, participando en torneos a beneficio de organizaciones benéficas. Su regreso al circuito fue triunfal no porque ganara, aunque lo hacía a menudo, sino porque volvió a jugar con alegría. La sombra que lo había perseguido desde la muerte de Sarah finalmente se disipó. Anna se convirtió en la directora ejecutiva que todas las escuelas de negocios querían estudiar. Su estilo de liderazgo, basado en la confianza y las segundas oportunidades, parecía desafiar la sabiduría convencional, pero producía resultados extraordinarios. Habló en conferencias sobre el poder de las alianzas improbables, y siempre agradeció a Michael y Emily por enseñarle que la fuerza nace de la vulnerabilidad, no de la invulnerabilidad. Pero el momento que definió su trayectoria llegó durante el 12º cumpleaños de Emily. Omar había volado, como siempre lo hacía en cada ocasión importante. El equipo original estaba allí, incluso Marcus, quien había regresado tras la redención de David, demostró que las segundas oportunidades podían funcionar. Se reunieron en la sala de conferencias donde todo empezó, alrededor del mismo tablero de ajedrez que les había cambiado la vida. Quiero decirles algo, dijo Emily. De pie, con la confianza de alguien criado con amor y fortalecido por los desafíos. Cuando tenía 6 años, creía que estaba ayudando a papá y a Anna traduciendo. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad estaba traduciendo algo más grande, el lenguaje del miedo, al lenguaje de la esperanza. Papá tenía miedo de ser visto. Anna tenía miedo de fracasar. El señor Omar tenía miedo de confiar. Pero cuando traduces el miedo, se convierte en valentía. Cuando traduces la soledad, se convierte en familia. Cuando traduces el sacrificio, se convierte en amor. Miró a cada persona en la sala. Todos hablamos idiomas diferentes: código, ajedrez, árabe, negocios. Pero el idioma más importante que hemos aprendido juntos es el que dice que cada persona tiene valor, cada sacrificio importa y cada final puede convertirse en un comienzo. Michael y Anna intercambiaron miradas por encima de la cabeza de su hija, viendo en ella lo mejor de ambos: su mente estratégica, su corazón decidido y algo único de Emily: la capacidad de ver la belleza en las cosas rotas y recomponerlas. Omar se puso de pie, alzando su copa. Por Emily Chen Morrison, quien enseñó a un multimillonario que la riqueza no se mide en dinero. Michael,
quien nos mostró que la verdadera victoria a veces parece una derrota. A Anna, quien demostró que el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Y a todos nosotros, quienes descubrimos que las mejores inversiones no están en empresas, sino en personas que se niegan a renunciar a los demás. Mientras brindaban, el sol del atardecer se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el tablero de ajedrez. Las piezas estaban listas para otra partida, otra oportunidad, otro momento donde todo podía cambiar con un solo movimiento. Emily preparó el tablero e invitó a Omar a jugar. Al comenzar, dijo algo en árabe que lo hizo reír. Dice que me he vuelto predecible. Omar tradujo para los demás. Ese consuelo me ha ablandado. Movió su peón hacia adelante. Probablemente tenga razón. ¿Pero no es eso lo que hace la familia? ¿Te ablanda de la mejor manera? Michael abrazó a Anna, viendo a su hija desafiar al multimillonario que se había convertido en un abuelo para ella. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Anna en voz baja. Ninguno. Michael respondió. Cada sacrificio nos trajo hasta aquí. A Sara le habría encantado ver crecer a Emily. Vernos juntos. Ver cómo. Un momento de traducción creó todo esto. Anna se inclinó hacia él. ¿Crees que Emily sabe que nos salvó a todos ese día? Ella lo sabe, dijo Michael. Pero en su mente, todos nos salvamos unos a otros. Esa es la genialidad de Emily. No ve héroes ni víctimas. Solo ve personas que se necesitan. El juego continuó al atardecer, proyectando una luz dorada sobre una escena que había comenzado con burla y desesperación, pero que se había transformado en algo precioso. Un multimillonario aprendiendo humildad de un niño. Un gran maestro caído en desgracia redescubriendo la alegría. Un director ejecutivo desesperado descubriendo que el éxito significaba más que el dinero. Y en el centro, una niña de 12 años que había tendido puentes con palabras, curado heridas con sabiduría y demostrado que la voz más pequeña en la sala a menudo transmite el mensaje más importante. Jaque mate, anunció Emily suavemente. Su voz transmitía la misma confianza clara que tenía hace 6 años. Pero esta vez, en lugar de triunfo, solo había calidez. ¿Quieres jugar de nuevo? Omar sonrió, reiniciando el tablero. Siempre, dijo. Eso es lo que hace la familia. Jugamos de nuevo. Nosotros inténtalo de nuevo. Volvemos a empezar. Tantas veces como sea necesario. Y así jugaron, mientras la noche se cernía sobre ellos, en la habitación donde todo empezó. El conserje que se convirtió en asesor estratégico. La directora ejecutiva que se convirtió en madre. El niño que se convirtió en el corazón de una familia improbable. Y el multimillonario que descubrió que la mejor inversión de su vida no fue en una empresa, sino en creer que la gente podía sorprenderte, perdonarte y enseñarte. Que el amor es el único juego donde todos pueden ganar.